Hola, buenas noches. Ya empezamos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Pai Merecía. Casi me decía a todos. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Sí, muy ajetreado todo con todas las vueltas de este día. Tuve muchas vueltas. Y ustedes, pero Sí, bien. igual, ¿verdad? Siempre, siempre la vida moderna, actual, exige muchas, bueno, un poco complicadas, ¿verdad? Por todo lo que sucede en las ciudades, tráfico, trabajo, todo eso hace que la vida hoy en día sea un poco difícil en las ciudades realmente. Sí, sí. Uy, no. Eh, Yo como que cada vez más caro. hace, sí, todo. Bueno, se nos ha dicho en la gnosis de que en estos tiempos las ciudades grandes eh, prácticamente están sumergidas ya. Cuando digo sumergidas significa que actúan sobre estas sociedades y los ambientes y todo, más de 49 leyes que corresponden al plano tridimensional normal. Entonces, a mayor número de leyes actuando, más, más dolor, más complicado todo, más sufrimiento. Y eso Sí, pues pasa en las urbes modernas, que pues hay las personas pues adormecidas, hipnotizadas en su conciencia, pues se vive pues más mecanicista, en forma más mecánica, y eso hace que la vida se vea difícil. Diferente es en los pueblos pequeños y en el campo. La gente tiene otro sentido, otras sensaciones, mucho más libertad. Es como que si uno se retirara, ¿verdad? Se tomara un su tiempito y saliera de las urbes complicadas y se va a las zonas rurales, al campo, donde hay menos personas y en verdad que uno allí se retroalimenta y se renueva. Estas sensaciones estresantes desaparecen y lo interesante es que cuando uno se mete en lugares bastante vírgenes como de árboles, eh, muchos árboles, mucho verde y todo eso, eh, no sucede un fenómeno y es que hay estos ambientes cargados de energía más positiva, ¿verdad? Son curativas para nuestra mente, sobre todo los bosques de pinos, donde hay mucho pino. Eso, porque el pino es el elemental que corresponde a la mente. Y por eso es que es recomendable visitar esas zonas donde hay mucho pino. Pero en general, cualquier lugar, algo que no esté muy transitado de personas, que haya mucha paz, mucho verde, ríos, lo que sea, pues nos ayuda mucho a nuestra salud psicológica, emocional, ¿verdad? Es recomendable. Bueno, que sirva esto como un preámbulo.
Estamos en el tema de ahora que nunca está de más repasarlo y es lo que corresponde a la interpretación de los sueños. Pero primero quisiera eh, dejar claro algunas ideas y conceptos relacionados con esto. ¿Qué son los sueños? Esa es la primera pregunta. ¿Qué son los sueños? Naturalmente es ese proceso natural en que las personas, eh, todo mundo le sucede cuando se va a dormir, eh, el cuerpo astral se separa del cuerpo físico. Eso es totalmente necesario para recuperar y que el cuerpo vital se, revi- se normalice, se revitalice y por ende el cuerpo físico también recibe esa sensación saludable de haber recuperado energía. Pero ese fenómeno solo sucede si nos dormimos. Es decir, si se separa el cuerpo astral del cuerpo físico. Es obvio que el ego, llamémoslo así, o podríamos decirle también alma, aunque no corresponde, fuera del cuerpo físico anda haciendo generalmente dramatizando todos los sueños que diariamente vivimos creando, pues, soñando, creando dramas, aspiraciones, proyectos, ideas, todas estas cosas que pasan por la mente en el diario vivir, quedan grabadas en el subconsciente porque son aspectos que el ego está fabricando. Por supuesto que él sigue trabajando fuera del cuerpo físico y creando dramas y proyectando dramáticamente, pues esas, como una película prácticamente, estas cosas que en el diario vivir ha, ha, dijéramos, incorporado al subconsciente porque se ha ocupado durante el día en cristalizar esas ideas, esos pensamientos. De ahí pues que el ego separado del cuerpo físico pues vive estos dramas. El- la situación es que la mayoría de personas no recuerda, no tiene el recuerdo de esas experiencias. Pero si alguien pudiera, si va a dormir 8 horas o 6 horas, todo ese tiempo la pasa el ego viviendo los mismos dramas que eh, con el cuerpo físico realiza durante todo el día, ¿no? Pero ahí proyecta sus deseos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de alguien que quiere, que está fascinado con un negocio y durante el día pasa pensando cómo va a ser ese negocio y vive creando dramas que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a platicar con esta persona, que va a hacer esto, en fin. Pero todo esto en la imaginación. Pero ya fuera del cuerpo físico sigue con eso. Obviamente allá, fuera del cuerpo físico, esos deseos a- algunas veces pues se ven como que si se realizan. Otras veces
cambian a otras formas de experiencia, ya sea frustrantes o positivas. Como sea, eso depende de la fuerza que tenga el ego en proyectar una idea. En el mundo de la imaginación. Entonces, esos recuerdos se traen algunas veces. La mayoría de personas no recuerda sueños. Y si lo recuerda de manera vaga, no claros. La razón es porque tiene la conciencia dormida. Porque todo aquello que se experimenta en una condición de conciencia despierta no se olvida jamás. Fíjense, pongan atención a este detalle. Todo lo que se experimenta a conciencia despierta, eso no se olvida jamás. Entonces, ¿por qué no recordamos absolutamente nada? Porque tenemos la conciencia bien dormida. Vivimos soñando, soñando y soñando, pero sin, sin una fuerza consciente, sin que la conciencia intervenga en eso, sino solamente el ego. Así pues, el que tiene una persona que tenga un vicio, por ejemplo, que le guste la parranda, el alcohol y todo eso, se verá en esos tramas. ¿Te vas a decir? Sí. Otra persona que le guste dijéramos así, que sea, que ande enamorando a la muchacha, pues allá se verá haciendo lo mismo, ¿verdad? Otra persona que le gustan los negocios y que está fascinado con el mundo del dinero, pues se verá haciendo ese tipo de cosas. Así sucesivamente. Entonces, rara vez suceden unos sueños especiales. Vamos a poner algo que debemos tomar en cuenta. El, el ser humano funciona con algunos centros en su funcionalismo. Por ejemplo, tenemos el centro motor. El centro motor está ubicado en la parte alta de la columna, en las cervicales. Ahí se ubica el centro motor. ¿Y qué consiste el centro motor? Bueno, es toda la actividad dinámica, ¿verdad? Los deportes, el andar de aquí para allá, los movimientos, todo lo que sea acción, todo eso corresponde al cuerpo o a ese aspecto del centro motor. Entonces, dijéramos que una persona al analizar un sueño dirá, este sueño corresponde al centro motor. Eh, Veamos un tipo de sueño. Si le gusta el deporte, por ejemplo, entonces se verá el jugando fútbol o jugando cualquier deporte, corriendo, etcétera, haciendo caminatas, que sea. Todo eso corresponde al centro motor. Ahora, hay otro centro, el centro emocional. El centro emocional eh, es, dijéramos, como un cerebro que procesa este tipo de cosas. ¿Por dónde ingresan las emociones? Por el ombligo. Es decir, allí hay un chakra.
Ese, ese chakra se le llama chakra, eh, el chakra solar, umbilical. Entonces, este chakra, por ahí ingresan las emociones a nosotros. Entonces, una persona puede tener una característica de ser emocional, más que racional, dijéramos. Y entonces todo lo procesa según las emociones, para sentirse bien o para sentirse mal, etcétera. Muchas veces se le ha dicho a una persona que tiene eh, un cielo de cristal o un techo de cristal. Eso sucede porque se lastima con facilidad, se le ofende con facilidad. Entonces, dijéramos que allí, ¿qué defectos psicológicos intervienen en los centros emocionales? Allí se puede identificar una infinidad de defectos emocionales. Por ejemplo, la ira es emocional, el amor propio es emocional. Cuando a alguien se le lastima, eh, bueno, entonces sufre. Y ese sufrimiento es una emoción negativa y corresponde a un defecto del amor propio. Uno de la, no es solo uno, sino montones, porque hay muchas razones por las cuales alguien se puede sentir emocionalmente dañado a causa del amor propio. Entonces, así por el estilo, podemos estudiar en cada centro eh, la, una cantidad de conductas psicológicas a los cuales nosotros le llamamos ego. Yo es psicólogo. Personas psicológicas que viven en nuestro país interior, en nuestro país interior. Nosotros podríamos decir que lo podríamos ver este mundo interno de cada uno de nosotros como un país. Entonces, el país interior tiene una capital, tiene departamentos o estados, y de eso es que estamos tratando de hacer un símil para entender esta psicología que queremos comprender, ¿verdad? Ya llevamos el centro emocional, el centro motor, que hemos estado analizando, y ahora analicemos otro centro, que es el intelectual. El centro intelectual se ubica en la parte superior, en la cabeza, en el cerebro. Y no tiene nada que ver con las emociones, aunque hay relación, porque a una idea surgida en el intelecto puede provocar una reacción emocional. Es decir, pero no es lo mismo. Hay personas que no son emocionales, que son más racionales, todo lo racionalizan, ¿verdad? Entonces, y eso corresponde al centro intelectual. ¿Entendido? Ahora vamos a otro Bien. centro más, el centro sexual. Ese es otro centro. Entonces,
El centro sexual, pues, está en nuestras glándulas sexuales, ¿verdad? Ahí está ubicado, en los ovarios, en hembras y los varones en las gónadas. Entonces, hay muchas cosas que corresponden a este centro, que tienen que ver con todos los procesos a los cuales tiene que ver la lujuria, la lascivia y todos esos matices relacionados con el sexo. Hoy en día, por ejemplo, la música está cargada de, de, de golpear este centro sexual en las personas. Entonces uno ve algunas corrientes de música realmente infernal, diríamos, ¿verdad? Porque directamente golpea el centro sexual, ¿eh? Generalmente la música afrocubana tiene esa tendencia, ¿verdad? Y uno podría observarse cuando escucha una de esas canciones en qué centro golpea. Y si uno es sensible, obviamente descubrirá que está golpeando el centro sexual. Entonces, las características, dijéramos, de esta música, eh, los instrumentos y todo eso tiene esa característica de de poner en actividad estos centros de la máquina humana. Y si uno escucha una cumbia, ya está moviendo el pie allí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces uno mecánicamente cae en la esfera de sugestión de todas estas cosas. Entonces, hagamos un pequeño, una pequeña síntesis de los centros que hemos analizado. Centro sexual, centro emocional, centro motor, centro intelectual. Y falta uno, que es el instintivo, el centro instintivo. El instinto en el hombre. ¿Dónde está ubicado el instinto? Bueno, el instinto, según la psicología, se establece dos tipos de instinto. Uno de ellos es el instinto de conservación de la especie y el otro instinto es el de la preservación de la especie. El de la conservación significa que es el mantenerse vivo, ¿va? Ese instinto de que al haber peligro pone en actividad los centros correspondientes. Y este es el instintivo motor que se conoce. Y cuando se refiere a la preservación de la especie, pues pone en actividad el centro sexual. Entonces hay un centro instintivo sexual. ¿Me doy a entender? Sí.
Yo me quedé Entonces, pensando, si me lo puede explicar otra vez, por favor. sí, dígame, ¿cuál? Eso que estaba Ok, diciendo de cómo se activa ese instinto. Es que lo estaba escuchando, pero sí, tengo, andan con los, o siempre pues tengo a mis niños y siempre que lo estoy escuchando, a veces que me interrumpen pues y no, y eso, cuando está hablando de esto último, ok, estos últimos minutos, no le entendí muy bien. ok, ya enumeramos los centros que corresponden a la máquina humana, ¿verdad? El intelectual, el emocional, el centro motor, el centro sexual y el emocional. Son cinco. Y por último, pues el centro instintivo. Pero en el instinto existen dos. Uno de ellos es el instintivo, el motor, y está relacionado con la conservación de la especie. Es decir, cuando hay peligro, inmediatamente nos ponemos, como dicen, como un acto reflejo, ¿verdad? Para defendernos, para correr si es posible o esconderse, lo que sea. Pero eso corresponde al instinto de conservación de la especie. Y el otro instinto, la otra variante es el instintivo que tiene que ver con la preservación de la especie, que es lo que tiene que ver con el sexo. Entonces, bueno, entre los animalitos, ¿verdad? Cuando una hembra, dijéramos, de algún tipo de animal, anda en celo, pongamos el ejemplo de los chuchitos, cuando una hembra de perro anda en su periodo, dijéramos, en que anda desprendiendo feromonas, eso lo perciben los perros machos. Inmediatamente se activan estos centros instintivos de esta especie y buscan aparearse. Y el objetivo de eso es, de la naturaleza, es preservar la especie, es decir, que se multiplique. Eso mismo sucede en los seres humanos. Entonces, si un varón en su madurez sexual le gusta una señorita, una hembra, pues buscará la manera de cortejarla y el objetivo siempre básico es instintivo, es la unión sexual para preservar la especie, es decir, de una unión sexual pues surge una vida. El problema en los animales, esta ley se respeta automáticamente. Por ejemplo, volviendo a la idea de los chuchitos, en el momento en que la perrita queda embarazada, ya nadie, ningún perro la toca, ¿verdad? Eso es, ¿por qué? Porque ya la hembra, en este caso de la perrita, ya no segrega esa hormona que se conoce como feromonas. Y estas se expanden en el aire, pues en el ambiente. Y los machos la perciben. Pero pasado eso, ningún perro la vuelve a tocar.
cosa que no respeta el ser humano. El ser humano no respeta a la hembra cuando queda embarazada. Eso se llama perversión del instinto. Ah, sí, sí, he Entonces, escuchado eso. ven por qué el ser humano realmente eso es peor que un animal, aunque nos creamos civilizados y humanos, pero eso no es verdad, no somos humanos todavía. Homo sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens? Hombre sabio. Eso no existe. Entonces, no nos merecemos que nos digan humanos. En realidad somos otra especie animal, pero más perversa. Porque los animales no se les puede decir que son malos. Ellos simplemente obedecen a la naturaleza y la cumplen automáticamente. Pero el ser humano no es así. El humanoide, pues, para ponerle nombre. Entonces, está claro que el ser humano funciona con las mismas leyes de los animales, ¿verdad? Entonces, imagínense que, ¿por qué existe tanto crimen? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la competencia, etcétera? Todas estas cosas que son propias de los animales, ¿verdad? Cuando el animal se siente que le están quitando el área que le corresponde territorial, pues la va a defender. El ser humano